¿Cómo están, apreciados jóvenes? Continuamos en esta clase nuestra materia de historia y geografía en relación al tema gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Nuevos actores políticos surgieron en esta etapa de competencias por las presidenciales de la República. Antes de las elecciones internas, nuevos actores políticos surgieron como el ex empresario Pedro Fadul, que había representado una nueva tendencia al cual se cree que había fundado este movimiento político, que luego pasó a constituirse en partido denominado o llamado Patria Querida, con las siglas PPQ, Partido Patria Querida. Entonces, al frente estuvo con el fundador, el ex empresario Pedro Fadul, para hacer competencia también con los demás partidos políticos. Vamos a analizar en esta parte el surgimiento de la figura del candidato colorado Nicanor Duarte Frutos. Entre los colorados surgió entonces esta figura importante de mucho conocimiento, de mucha cultura, la figura de Nicanor Duarte Frutos, quien fue electo presidente de la Junta de Gobierno de la ANR. Asimismo, también siendo presidente de la Junta de la ANR, se había candidatado y se había postulado en las presidenciales del periodo del año 2003 al año 2008. Entonces, un candidato por el Partido Colorado. Los comicios presidenciales del año 2003. Vamos a analizar un poco quiénes fueron los contendientes, quiénes fueron los movimientos políticos, quienes habían aventurado para lanzarse a esta primera magistratura de poder ejercer la presidencia de la República del Paraguay. Por el nuevo partido UNACE, Unión Nacional de Colorados Éticos, que había fundado el ex militar, digamos, Lino César Oviedo, el ex general Lino César Oviedo. Entonces, de esta manera representaba este movimiento político, el UNACE, en los comicios presidenciales del año 2003. Resultó ganador Nicanor Duarte Frutos de la ANR con el 37,1% de los votos. Le siguió Julio César Franco del PLRA con el 23,9% y Pedro Fadul del partido Patria Querida con el 21,3% y Lino César Oviedo del partido UNACE con el 13,5%. Entonces, de esta manera tuvo un margen de diferencia el candidato del partido Colorado. Estamos refiriendo nada más y nada menos que al candidato del partido Colorado, Nicanor Duarte Frutos. Vamos a analizar en esta parte el gobierno del nuevo presidente de aquella época, del año 2003, del candidato Nicanor Duarte Frutos. Cuando Duarte Frutos asumió la presidencia de la República en agosto del año 2003, su gobierno contaba con gran apoyo popular y gozaba de alta legitimidad, o sea que tenía una buena aceptación del pueblo paraguayo. Además, había ganado las elecciones fundamentales. Recibió un país en crisis, por lo que los primeros años de su gobierno los dedicó a revertir esta situación. Para ello nombró en la cartera del Ministerio de Hacienda a un economista independiente llamado Dionisio Borda. Entonces, de esta manera recibe su gobierno con una crisis económica y tuvo que revertir a fin de poder llevar las políticas de su gobierno. Para ello había nombrado a un gran conocedor de la economía, de las finanzas, y esto fue el candidato, digamos, o el personaje Dionisio Borda. Su plan de gobierno incluía 4 puntos importantes: recuperar la confianza en las instituciones, promover un nuevo modelo económico, luchar contra la corrupción y la impunidad,
combatir la pobreza y la inequidad social. Entonces, esos fueron básicamente los planes políticos y los objetivos cual él se había propuesto una vez que él había asumido la conducción política o la primera magistratura de la presidencia de la República. Sobre todo que el pueblo paraguayo se sienta seguro, se sienta confiado con todas las instituciones, el cual representa el Poder Ejecutivo, como así también tener un nuevo modelo económico de tal manera para que pueda tener buenos ingresos y de esa manera hacer frentes a los proyectos que él tenía dentro de su gobierno y sobre todo combatir la pobreza y la diferencia que puede haber dentro de la sociedad. Renovación de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la división de los poderes está por una parte el Poder Ejecutivo a cargo del presidente de la República, su vicepresidente y también los distintos ministerios. Y también está por otro lado el Congreso Nacional, que están divididos por senadores y la Cámara de Diputados. Y por otra parte, que ocupa el poder es la del Poder Judicial y dentro del Poder Judicial está organizada de la siguiente manera. Una alta cúspide de la pirámide podemos mencionar a la Corte Suprema de Justicia, que es parte del Poder Judicial. Un pedido de renovación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia fue elevado por los partidos opositores en este periodo, ya que no gozaba de buena confianza. Además, había rumores y denuncias en referencia a impunidades y a corrupción. Entonces, para tener una buena imagen de la Corte Suprema de Justicia, fue el pedido de los opositores que se pueda renovar los ministros de esta Corte de alta instancia. 3 renunciaron y 4 fueron sometidos a juicio político por el Congreso Nacional. En el transcurso del mismo, 2 más renunciaron y finalmente fueron destituidos los 2 restantes. Entonces, de esta manera se veía la posibilidad de hacer una renovación total de los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia y de esa manera tener una mayor confianza en los administradores de la justicia de la República del Paraguay. Entonces esto había sucedido durante su gobierno, durante su periodo de mandato. Renovación de la Corte Suprema de Justicia. Seguimos con esta temática. El 18 de marzo del año 2004 juraron los nuevos ministros y entre ellos se destacó la presencia de esta alta autoridad, cual fue la doctora Alicia Pucheta de Correa, nombrada como ministra de la Corte Suprema de Justicia, la primera mujer en llegar en un alto cargo. Entonces podemos decir que de esta manera se creía había un nuevo atisbo de esperanza, cual era la renovación del Poder Judicial con sus altas autoridades y nada más y nada menos que también al frente de esta institución como la primera ministra de la Corte Suprema de Justicia, cual era Alicia Pucheta. Por esta parte entonces estamos observando que hubo cambios, hubo reformas, de modo que el pueblo paraguayo pueda asumir nuevamente su confianza en esta institución, ya que estaba, digamos, constantemente acechada por la corrupción, por la impunidad y por el amiguismo. Entonces se busca esta posibilidad tener una nueva esperanza en nuestro poder de gobierno, cuál es el poder judicial también. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, hemos desarrollado lo que hacen referencia a una parte del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, donde estuvimos analizando los cambios que se habían sucedido, sobre todo en la Corte Suprema de Justicia.